Capítulo 11, hermanos, una historia muy conocida. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Ese capítulo 11 habla de la muerte de un amigo de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús quería descansar, al lugar donde iba a descansar pues era Betania, y se hizo muy amigo de esta familia. Marta y María lo atendían a Jesús. Me imagino a Jesús teniendo una profunda amistad con esta familia y sobre todo con Lázaro. Y la Biblia dice que un día su amigo se enfermó de muerte. Capítulo 11 de San Juan. Entonces las hermanas de Lázaro, conociendo el poder que había en Jesús para sanar, bueno, inmediatamente entonces, cuando su hermano enferma, pues mandaron un mensajero donde estaba Jesús y le dijeron a Jesús: el que amas se ha enfermado de muerte. Voy parafraseando lo que dice la Biblia. ¿Por qué no vienes para hacer un milagro con él? Entonces dice la Biblia que Jesús se quedó todavía 4 días más en el lugar donde él estaba. Y cuando uno no entiende las formas y las maneras en las que Dios trabaja y en las que Dios actúa, entonces uno inmediatamente pensaría, y cuando uno mira esa historia y mira el pasaje, uno dice: pues no, que es muy su amigo. ¿Dónde estaba el amor de Jesús por su amigo Lázaro? ¿Por qué no llegó inmediatamente para ayudarle en la necesidad que estaba? Pero el Señor ya tenía su plan. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo: el Señor ya tenía su plan. Él sabía por qué. ¿Qué glorificaba más a Dios? Pregúnteme, pastor, ¿qué glorificaba más a Dios? Pregúnteme. ¿Sanar a Lázaro o resucitar a Lázaro? Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué más glorificaba a Dios? ¿Sanar a Lázaro o resucitar a Lázaro? Pues sí, ahí lo dice la Biblia, que lo resucitó, ¿cierto? Entonces Jesús no fue, dice la Biblia, se quedó 4 días más, y pasado el tiempo, cuando ya Lázaro había sido puesto en la tumba y la piedra para cubrir el cuerpo estaba sobre la cueva o la tumba, entonces Jesús apareció y les preguntó: ¿dónde pusieron a Lázaro? Y una de las hermanas dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú dime dónde pusiste a tu hermano. Y llevaron al Señor donde habían puesto a Lázaro. Y quiero que lea conmigo el versículo 38 en adelante. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. O sea, como que todo había terminado, todo se había acabado. Ya, se murió. Aquí terminó todo. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta ya, porque es de 4 días. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho. O sea, ¿cuántas veces Jesús había hablado con ellas acerca de que si creían iban a ver la gloria de Dios? Y ahora estaban en una necesidad más profunda y Jesús les dice: ya te dije, ¿cuántas veces te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Y a estas mujeres les pasaba
igual que muchas veces a nosotros nos pasa. Parece que somos, en cuanto a las cosas de Dios, somos de memoria muy corta o olvidadizos. De cuántas cosas el Señor no nos saca, cuántos milagros el Señor no ha hecho con nosotros, y de repente entonces nosotros volvemos a pasar por tales o cuales crisis y estamos tan desesperados y estamos tan en agonía y estamos tan reclamándole a Dios acerca de cómo le voy a hacer con esto, cómo le voy a hacer con aquello. Y debe resonar también en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras que Jesús le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si pude hacer milagros contigo antes, si te he dicho que te puedo sacar de cualquier crisis, ¿qué diferencia hay en esta en la que tú te encuentras ahora? No hay ninguna. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Si él hubiese dicho ven fuera, con el poder de la palabra del Señor, los otros muertitos se aprovechan y se vienen para afuera. Pero no había propósito para ellos, había propósito para Lázaro. Así que el Señor fue específico y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ahora noten ustedes lo que dice a continuación. El que había muerto, lean por favor, deje de comer, de mascar chicle y lean. ¿Qué dice? El que había muerto salió. No hay problema. Hasta ahí todo está bien. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y entonces Jesús dijo: ¡Hey! Desátenle y déjenle ir. Yo estaba leyendo esta historia, infinidad de veces he leído esta historia, muchas veces he predicado de esta historia, he utilizado este versículo para hablar acerca de la resurrección, he utilizado este versículo para predicar acerca de lo que simboliza la piedra que cubría la cueva donde estaba sepultado Lázaro, y muchos otros mensajes más que he predicado de este capítulo 11. Pero esta semana el Espíritu Santo me llevó a ponerme atención mucho a esa frase que está mencionando el versículo 44. El que había muerto salió de la tumba, pero salió atado, salió con vendas en su cuerpo, en su rostro, en su cabeza y en todas partes. Así que voy a utilizar esa parte de ese versículo 44 para hablarle a usted acerca de cómo desatar vendas en nuestras vidas, vendas espirituales. Como ya estamos leyendo, Lázaro estaba muerto, y en ese estado de muerte, según la costumbre de ese tiempo, y algunos historiadores dicen que, por ejemplo, los sirios todavía practican este asunto de embalsamar o cubrir a sus muertos de esa manera como estaba Lázaro. Entonces, en su muerte Lázaro fue atado con vendas que inmovilizaban el cuerpo, y al cuarto día Jesús
¿qué hizo el Señor? Lo hizo vivir, nos enseña la Escritura. Y sale de la tumba, sale resucitado, sale con vida, pero todavía tenía vendas que lo ataban y que le impedían moverse. ¿Ustedes se imaginan cómo salió Lázaro de la tumba? ¿Cierto? Salió así, ¿sí o no? Ustedes son muy prejuiciosos y no hacen lo que yo hago, pero salió así, con una venda como cayéndose en el cubierto, no veía, chocaba, no sé, con cosas, ¿sí? Porque así salió Lázaro. Eso es lo que la Biblia está diciendo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De esa manera está diciendo la palabra del Señor, que entonces Lázaro salió. Pero esto tiene una aplicación a nuestras vidas. La manera en que salió Lázaro tiene una aplicación a nuestras vidas. La vida de una persona puede estar muchas veces atada por vendas espirituales que impiden que se vean las cosas de manera real y de manera objetiva. Muchas personas, por ejemplo, presumen de tener una visión auténtica a la hora de percibir las cosas, pero ni ellas mismas pueden ver que su visión espiritual está tan distorsionada y está tan impedida por vendas que necesitan ser quitadas para obtener una completa y una auténtica visión. No, yo tengo una excelente visión de la vida. No, yo sé lo que quiero para mí a futuro. No, y un montón de cosas que la gente habla, pero que espiritualmente están exactamente como Lázaro. Tienen vida porque respiran, pero espiritualmente y emocionalmente están completamente atados y vendados. Ahora, la Biblia dice para nosotros como creyentes, la Biblia dice para usted también como persona que no conoce al Señor, es que nosotros estábamos muertos. Diga conmigo, yo estaba muerto. Algunos otros que no dijeron nada todavía están muertos. ¿Sí? Los muertos apestan, ¿cierto? Apestan los muertos. A ver, hasta así. No, ¿verdad? No le digan que ustedes son muy prejuiciosos, hermanos. Nosotros estamos muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Jesús nos dio vida, pero aún así, yo veo gente que tiene vendas en sus vidas que los atan en diferentes áreas de su vida y que les impiden el desarrollo en su vida, que no, vendas que no les permiten alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para ellos en sus vidas. Por ejemplo, yo encuentro en la vida y en la Biblia y en la vida de las personas que hay vendas espirituales que solo Dios podrá quitar de tu vida. Nadie más podrá quitar de tu vida. Hay pecados en tu vida hay pecados en tu vida que por más que a ti te den consejos, que por más que a ti te digan necesitas cambiar eso porque tu vida va rumbo a la muerte, porque si sigues practicando eso vas a quedar solo, vas a perder la familia. Pero como tiene vendas y no importa cuánto consejo reciba, esa persona, hasta que no se vuelve a Dios, hasta que no se arrepiente, hasta que no se humilla delante del Señor, hasta que no mata su ego, entonces Dios podrá ayudarlo y podrá sanarlo y podrá sacarlo de la situación en la que se encuentra. ¿Cuántos me están escuchando esto? Vendas que solamente Dios puede quitar, pero hay vendas que otros tendrían que ayudarte a quitártelas. Y ese es el trabajo que entonces hacen los líderes de célula. Ese es el trabajo que hago yo como pastor al predicarte una palabra. De repente
hermano, cuando yo predico una palabra y tú la personalizas, y tú dices, sí, lo dijo por mí, acabo de venir, de regresar de eso, ya está hablando de mí. Es que estás más atado y más vendado, hermano, que Lázaro. Y personalizas las cosas. Es que la venda la hiciste tan parte de ti que cuando se te está arrancando, duele. Alábele el nombre del Señor. Duele. Y por eso te enojas. Y por eso te molestas. Pero estamos haciendo nuestro trabajo, diciéndote la verdad. No te estamos ahí, mira, suavizando el lomito, dorándote la píldora. Ay, hijo, siga viviendo así de esa manera. Haga lo que se le pegue su regalada gana. No hay problemas con Dios. No. Aquí usted viene a escuchar lo que Dios dice para que usted, lo que Dios dice acerca de su problema, para que usted arregle la situación en la que usted está. ¿Cuántos me están escuchando? Pero hay vendas que tú mismo deberás quitarte en un acto de querer cambiar. Yo sé que estoy mal, yo sé que practico cosas incorrectas. La Biblia dice que yo no debo practicar tal o cual cosa. Yo decido, yo determino quitar esas vendas en mi vida. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, todos sabemos que una venda, mis hermanos, tiene la función de atar, tiene la función de sujetar, tiene la función de inmovilizar y hasta de oprimir la vida de las personas. ¿Ha visto de esas personas que de repente tú las ves así, son desparramadas y luego de repente las ves? La panza la tenían aquí, ya no está más. Dice, ¿qué pasó? Una venda que trae. ¡Wow! Tú dices, qué calor, ¿verdad? ¿Cuándo entiendes? Porque las vendas opriman. ¿Están aquí? Diga conmigo, las vendas oprimen. Ahora, el problema de las vendas espirituales es que muchas veces nos atan a argumentos, nos atan a estructuras que nos impiden movernos y ver correctamente la situación por la cual nosotros estamos pasando, la situación real por la que nosotros estamos pasando. La venda puede ser aquellos que nos impiden ver, que nos impiden pensar con claridad. Las vendas en nuestra cara o en nuestro rostro, en nuestros ojos, pueden ser aquello que nos tienen engañados y no nos dejan ver la realidad o la verdad. Una venda ata, una venda liga, una venda inmoviliza, una venda comprime. Por tanto, mis amados, desatar una venda habla de, espiritualmente hablando, habla de desengañarse, habla de salir de un estado en el cual uno se encuentra. ¿Están aquí conmigo? Ahora, la palabra de Dios dice, si el Hijo les libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Sí? No te han liberado los, ¿cómo se llaman esas cosas? Cuarto, quinto paso, sexto paso, octavo paso, noveno paso, décimo paso. Hermano, ya pareces de esos machistas que van a seguir. Por tanto paso que das. Pasos y pasos y pasos por todas partes y no cambia nada. El único que cambia es Cristo. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Alábale que es libre. Alábale que no es belloso. Ahora déjeme decirle lo que significa la palabra libre. ¿Sabe lo que significa la palabra libre? Significa sin freno. ¿Te has quedado sin frenos viniendo de la Sierra de Durango para acá? Terrible sería que te quedaras sin freno viniendo de allá para acá. Entonces, sin freno para avanzar, sin freno para cumplir el propósito de Dios, sin freno para alcanzar la victoria en cada área de nuestra vida. Libre es
freno, no estoy limitado, no estoy atado. Puedo hacer la voluntad de Dios, puedo cumplir el propósito de Dios, puedo cumplir aquello a lo que he sido llamado por Dios. Tengo libertad para alabar, no estoy amarrado. Tengo libertad para adorar, tengo libertad para ofrendar, tengo libertad para dar, porque soy libre en Cristo Jesús. Alábale que vive. Ahora yo encuentro en la Biblia diferentes tipos de vendas. De la misma manera que Lázaro, cuando salió del sepulcro, tenía vendas en sus manos, pies y aún en su cabeza. Existen diferentes tipos de vendas que nos impiden desarrollarnos en cada una de nuestras áreas, en nuestras vidas. En la Biblia nosotros encontramos personajes bíblicos que estuvieron atados con vendas espirituales, pero que tuvieron la dicha de soltarse de esas vendas. Y cuando esas vendas se arrancaron de su mente, cuando esas vendas se arrancaron de sus vidas, entonces fueron las personas más explosivas y que se arriesgaron más para hacer la obra de Dios y para hacer cosas para Dios, hermano. Mire, por ejemplo, yo veo a un hombre que se llama Pablo. Antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pero Pablo dice cómo vivía en lo que nosotros podríamos llamar estructuras religiosas. Estructuras religiosas. Estructura es un molde, es una forma de ver la vida en cuanto a las cosas de Dios. Y Pablo tenía su formato, su forma de ver la religión. Dice Filipenses 3, del 5 al 6. ¿Quién era él? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Ahora, el famoso apóstol Pablo era un fariseo. Y los fariseos en ese tiempo eran de los religiosos más apegados a lo que llamaríamos la Torá o parte del Antiguo Testamento. Pero este hombre llamado Pablo, antes de conocer al Señor, estaba atado con vendas religiosas. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, Hechos 26, del 4 al 5, donde el apóstol está hablando de cómo él vivía, de lo que él era antes sin el Señor. Él pensaba que todo aquel que no fuera judío, él pensaba que todo aquel que no guardara estrictamente la ley de Moisés estaba sin lugar a dudas desagradando a Dios y no podía de ninguna manera ser aceptado por Dios. Por tal razón, por tal motivo, entonces él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo un bien y luchando por la causa de Dios. Pero ¿qué pasaba con Saulo? Tenía ¿qué? Vendas espirituales. Vendas que le manejaban en una estructura simple y sencillamente religiosa, pero que no tenían nada que ver con la vida de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, sin embargo, Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que desatarle de esas vendas llamadas estructuras religiosas para que entonces Pablo pudiera percibir la realidad, para que Pablo pudiese ser libre y recibir la verdad. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, que un día Pablo, en el 8, por ahí del capítulo 8, él ve morir a un hombre de Dios. ¿Sí? Lo ve morir y está tranquilo. Entonces va con sus líderes inmediatos y les pide cartas para perseguir a los cristianos donde quiera que los cristianos estuvieran. Entonces Pablo va para encontrar cristianos y matarlos, acabar con ellos. Y cuando va en busca de los cristianos, hermano, cuando va en busca de ellos para matarlos, entonces se encuentra con Jesús.
¿Cuánto me escuchan? Se encuentra con Jesús. Si tú vienes a la iglesia y tú odias a la iglesia y tú hablas de la iglesia y tú hablas del cuerpo de Cristo, escúchalo bien, y tú vienes a la iglesia y aunque cantas canciones y aunque estás ocupando el asiento aquí en la iglesia, pero tienes ese recelo, esa manera de estar en contra de los cristianos, entonces tú tienes vendas religiosas también en tu cabecita. Tú no has tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Porque venir a la iglesia no quiere decir es que tú ya eres cristiano. Va a la iglesia, mira. No, venir a la iglesia no es ser cristiano. Ser cristiano es encontrarte, tener un encuentro con el Jesús, con el Señor Jesús, un encuentro real, un encuentro verdadero. Y Pablo entonces va buscando a los cristianos, pero en el capítulo 9, hermano, se encontró con el Señor en su caballo, en su corcel, orgulloso porque va persiguiendo a los cristianos. Entonces le aparece el Señor Jesús y lo tumba del caballo. ¿Sí? Hay muchos que necesitan ser tumbados de su caballo de orgullo, de su caballo de ego, de su caballo de prepotencia. Necesitan ser tumbados de su caballo religioso. Y Pablo cae, hermano, del caballo y está tirado ahí, y una luz resplandeciente está sobre Pablo, según el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y ahí se le aparece el Señor y se le revela, permitiendo que primero estuviera ciego por 3 días, para en ese tiempo, escuche bien, desatarle de sus vendas y cambiarle completamente sus estructuras. Después de esto, Pablo ya no sería igual y pasaría de ser un perseguidor de los cristianos a ser él mismo el perseguido. Después Pablo está siendo perseguido. Sus vendas eran su religión, lo que le habían enseñado desde pequeño eran sus prejuicios. Hacía aquello que no creían como los cristianos. Él no creía como los creyentes y hacía lo que le habían enseñado en su niñez. Estaba prejuiciado, hacía lo que no eran los judíos. Había vendas que le hacían correr, mis hermanos, ciego para ser en contra de los cristianos. Pero miren lo que dice la Biblia. Me llama la atención de esta historia. Cuando ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 18, Hechos 9, 18, dice la Biblia que en esa experiencia que tiene Pablo, ¿están ahí? ¿Están ahí? Si no, ahí está en su pantalla. Y al momento, ¿qué le pasó a Saulo? Y al momento le cayeron de los ojos, ¿como qué? Como escamas. Y recibió al instante ¿qué? La vista. ¿Sí? Dicen que de todos los seres creados, creo, estaba leyendo, que los únicos que no tienen pestañas son las serpientes. ¿Sí? Ya saben que las serpientes mudan de piel. Pero según los que saben, dicen que tienen como una escama en los ojos para protegerles del sol. Nosotros pues tenemos las pestañas. Y las mujeres que se embellecen y se ponen una pestaña más grande, bueno, tienen hasta un tejabán, ¿verdad? Piensan que siempre está a un lado, ¿verdad? Levanten la mano. No hay sol que les pueda pegar en los ojos. Sonría que Cristo le ama. Es que yo quería decir esto, como lo voy a decir. Dios bendiga a las mujeres que se embellecen, hermano. Pero bueno. Pues Pablo en esa situación era como una serpiente.
enseña que a Pablo se le cayeron ¿qué? Las escamas, ¿cierto? Se le cayeron las escamas de sus ojos y recibió al instante la vista. Y luego dice, y levantándose fue bautizado. En otras palabras, Pablo recibió la vista al caerse de las escamas, pero antes tuvo que tener un encuentro con Jesús para que se le cayeran lo que estamos mencionando, se le cayeran las vendas espirituales que lo cegaban y que le impedían ver la verdad. Cuando tú tienes esas vendas, cuando tú tienes esas escamas, igual que Pablo, entonces tú no vas a ver la verdad la vas a ver como regaño, la verdad la vas a ver como ataque, la verdad la vas a ver no sé como otra cosa, la vas a mirar, pero no la vas a ver como la tienes que mirar. Cuando se te caigan las escamas de tus ojos, entonces vas a ver que lo que te estamos diciendo es por tu bien y no para atacar. Alaba al que vive, glorifica al que vive. Porque hay mucha gente que dice, no es que ese pastor no tiene amor, no es que ese pastor esto, y comienza a decir, en esa iglesia no tiene amor, no es que es gente con vendas en su manera de ver, en su entendimiento, porque te decimos la verdad, por eso te amamos, ¿cierto? Porque te decimos cómo son las cosas, eso demuestra que te amamos, ¿sí? No te sobamos el domingo, te decimos cómo son las cosas, te amamos y te queremos llevar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alaban a Jesús? Así que hay vendas estructurales religiosas en la vida de las personas. El otro día estaba mirando un video acerca de un hombre que se fue a Tepito a predicar exactamente en donde se adora a la mal llamada Santa Muerte. Y el hombre está predicando el evangelio frente a la niña, así se dice la niña, y el hombre está predicando ahí, hermanos. Se me acabó la pila, Carlos. Y el hombre está predicando ahí, ¿cierto? Y entonces salió la sacerdotisa del lugar y comenzó a maldecirlo. No solamente salió la sacerdotisa, un montón de hermanos de chilangos salieron en contra del hombre y lo empujaban al hombre y lo sacaron. No te queremos aquí. Oiga, hermano, fue una notición aquello. Y sabe una cosa, la gente y los medios de comunicación tan cegados de lo que el hombre decía que se pusieron a favor, hermano, de la niña y de la sacerdotisa del templo de la mal llamada Santa Muerte. ¿Por qué razón? Porque hay ceguera, hay vendas espirituales en las personas. Pero hay otro personaje en la Biblia que se llama Jonás. Jonás está cegado. Sí, bueno. Jonás está cegado, mis hermanos. Bueno, seguimos aquí porque no sé, hay alguna falla por ahí. Jonás está cegado por lo que yo llamaría un espíritu de resentimiento o por vendas de resentimiento. El libro de Jonás, si usted lo ha leído, no sé si lo ha leído o no, pero el libro de Jonás nos enseña el llamamiento de Jonás. Un día Dios llamó a Jonás y le dijo a Jonás, oye Jonás, quiero que vayas y prediques a los ninivitas. ¿Sabe usted quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas no eran cualquier persona. Los ninivitas eran malvados, eran perversos. Según la historia, nos enseña que los ninivitas agarraban a los reyes y a sus ejércitos, a los reyes, les cortaban la cabeza, ponían la cabeza de los reyes como en una estaca, las exhibían. Cuando llegaban a su tierra, exhibían las cabezas de los reyes que ellos habían conquistado. ¿Sí? Pero no solamente hacían eso,
agarraban a la gente y la desollaban, le quitaban la piel. Así que usted se imaginará, cuando el Señor le habla a Jonás y le dice a Jonás, le habla a Jonás. Ya se me olvidó lo que estoy diciendo. Se le olvidó también la pila. Entonces, hermano. Oh, cierto. A los reyes los toque la cabeza. Y a la gente la desollaban, le quitaban la piel. Lo mandaron a Jonás para predicar a Nínive. ¿Tú irías? No irías, no te empujando. Se queda como que va lento así. Y desde la óptica humana, Jonás tenía razón. Mira ya. Pero las cosas que nosotros hacemos no las hacemos desde la óptica humana, sino desde la visión divina de lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Jonás entonces en su necedad y en su resentimiento, Jonás se subió a un barco y Jonás se va al fondo del barco porque estaba resentido, mis hermanos, contra los ninivitas. Había un resentimiento en su corazón. No tenía la visión clara acerca del amor y acerca de la misericordia del Señor. Pero Dios, que es misericordioso para con todos, deseaba la salvación de los ninivitas. A diferencia de las vendas de Pablo, que eran religiosas, las de Jonás, que eran vendas de resentimiento. Él veía los pecados terribles de Asiria, pero no veía los pecados de su pueblo Israel. Y entonces, ¿qué hace Dios? Entonces Dios le tiene que dar una lección. Y cuando ya Jonás va y predica a los ninivitas, y entonces Jonás, hermano, va y se sienta por ahí en alguna parte enojado. Capítulo 4 del libro de Jonás. Va y se sienta en una parte por ahí. Estoy como imaginándome, visualizando a Jonás como sacando la silla de playa, mis hermanos, sacando la silla de playa y allá enfrente está Nínive. Entonces dice, bueno, aquí me voy a sentar para ver el juicio que Dios traerá sobre mí. Según Jonás capítulo 4, mis hermanos, versículos 6 al 9. Y entonces Dios le dice a Jonás, parafraseando lo que dice la Biblia, hijo, ¿le está pegando el sol? Le voy a hacer una sombrita. Y entonces de una calabacera le saca sombra a Jonás y dice, ¡ay, wow! ¡Qué bueno es Dios conmigo! Y cuando le saca la sombra a Jonás, Dios inmediatamente se la vuelve a secar, según esa historia. Y Jonás se enoja por la calabacera que se le secó, ya no tenía más sombra. Y entonces Jonás se enoja y Dios le dice, oye, tú te enojas porque yo te sequé una calabacera. Yo tengo más misericordia de los seres humanos y tú eres un resentido. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Las vendas de resentimiento, las vendas de falta de perdón no te dejan mirar mi gran amor hacia los seres humanos. Jonás tuvo que entender, hermano, esta verdad. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Y de repente a nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos vendas de religión, tenemos vendas de resentimientos, mis hermanos, y no podemos avanzar y no podemos caminar. Estamos exactamente como estaba Lázaro, con vida, pero atados. No podemos caminar, no podemos ver, no podemos hablar, no podemos hacer nada. Estamos inmovilizados, estamos respirando
el capítulo 16 del libro de los Jueces, vemos a otro hombre llamado Sansón. La Biblia nos enseña que Sansón fue atado primeramente por una mujer que se llamaba Dalila. ¿Sí? Un día Sansón le descubre a Dalila el secreto de su fortaleza, de su fuerza. Aunque su fortaleza no estaba en la cabellera larga, su fortaleza estaba en la consagración de Sansón. Pero cuando él le dice a Dalila y se duerme en el regazo de Dalila, descubriéndole su secreto, entonces Dalila teje su cabellera con 7 guedejas, dice la palabra del Señor. En otras palabras, hermano, Sansón estaba vendado y atado por lo que podríamos llamar la ligereza, porque para Sansón lo mismo era hacer obras para Dios, que lo mismo era acostarse con Dalila o hacer cualquier otro pecado. Y en la iglesia entonces nosotros de repente entonces tenemos gente demasiado ligera en su comportamiento, con poco temor a Dios, son demasiado ligeros. No pasa nada, todo está bien. ¿Qué importa que practiques esto? ¿Qué importa que practiques lo otro? El cabo el domingo vas a la iglesia y te arrepientes. Son ligeros. ¿Están aquí conmigo? ¿Se atragantaron con el amigo o no? Ahora, las vendas espirituales están aquí. Pueden cubrir muchas partes de nuestras vidas. Así como Lázaro salió vendado, todo dice la Biblia: pies, cuerpo, manos, vista, cabeza, todo estaba vendado. Las vendas pueden cubrir nuestra cabeza. Miren lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. En nuestra cabeza se dan los pensamientos que pueden levantar argumentos que aten nuestra libertad en Cristo. ¿Qué dice la Biblia ahí en esa escritura? Que debemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y debemos llevar ¿qué? Todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia de Cristo, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a justificar cosas que pensamos, cuando nosotros comenzamos a aceptar ideas que traen a nuestra cabeza en contrario a lo que Dios dice en su palabra, entonces es porque alguien ya nos puso una venda en nuestro entendimiento. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Cuando nosotros estamos conviviendo, si somos creyentes y estamos conviviendo con alguien, hermano, con alguien que es contrario a la iglesia, con alguien, hermano, que practica cosas incorrectas, y nosotros lo estamos aceptando y nosotros estamos de acuerdo con él, es porque ya esas vendas están oprimiendo nuestro entendimiento espiritual. Yo no puedo permitir, si yo soy la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes, no, la iglesia es ella, ¿cierto? La iglesia es ella. ¿Me está escuchando? La iglesia es ella, la iglesia es ella, la iglesia es ella, la iglesia es ella. No son los caminos, no es esto lo que tú tocas aquí. Y si alguien conoció al Señor, o si alguien vino a la iglesia en algún tiempo, pasó universidad de la vida, a lo mejor se bautizó, no se bautizó, y yo me quedé en una amistad de relación con él o con ella en cualquier red. Y si
hablando de mí, está hablando de mí. Y yo lo estoy escuchando porque tengo una amistad con él. Con el niño del salvación. Porque tengo una amistad con él. ¿Por qué se lo voy a aceptar? ¿Por qué razón? Porque si te golpea a ti, porque si hablan de ti, que eres la iglesia del Señor, entonces están hablando de quién. ¿De quién están hablando? De ti. ¿Por qué están hablando de ti? Porque tú también eres parte del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo está unido. ¿Tienes reuniones? Los ha visto un día peleando. Tiene un corazón. Usted ha oído un día su corazón decir al cerebro: ya no voy a ti. No se pelean. ¿Están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están unidos. El cerebro manda una señal y el control. Ahí está. Tú eres Sansón. ¿Entiendes lo que yo estoy diciendo? Hay una armonía en el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo soy parte de la iglesia, yo no puedo permitir que nadie hable de Juan, porque el que habla de Juan habla de mí, porque Juan es parte del cuerpo de Cristo. Yo soy también parte del cuerpo de Cristo. Y algunos dicen: no, pues que hable de él, a ti qué me importa. Y si tú estás permitiendo eso porque tienes una venta más grande que no sé qué cosa, tan peor que la moña de Guanajuato. ¿Me está escuchando? Si tú dejaste los caminos del Señor, esperemos que no sea así. Tú dejaste los caminos del Señor y tú te vas a la pisteadera, tú te vas a caguamear. Bueno, aparte de eso, acabo hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero yo no puedo tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque tú ya no eres parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo que cortar contigo. Y si no lo he hecho, es que yo tengo una venda más grande que no sé qué cosa. Aquí arriba, mira, aquí arriba. ¿Por qué tengo que compartir contigo si tú estás maldiciendo a la iglesia? Yo soy parte de la iglesia. ¿Por qué tengo que aceptar tus tarugadas y tus resentimientos y tus mentiras y lo que tú practicas? Yo no puedo hacer eso. Alábame que vive. Pero cuando lo hago, es porque hay vendas en mi mente. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Necesito pasar por el filtro de la palabra de Dios. Todo pensamiento, toda filosofía, todo lo que vengan a decirme, tengo que pasarlo por ahí. Y si la palabra no lo acepta, y si la palabra no lo pasa, entonces yo, como parte del cuerpo de Cristo, tampoco lo paso. Entiéndalo, acepte lo que yo le estoy diciendo, glorifique el nombre del Señor. Escuche bien, nuestros pensamientos ahora tienen que estar libres de ataduras, sometidos a la voluntad de Dios. Hay muchos que viven con vendas de pensamientos engañosos, engañados. Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y otra versión dice: pues como piensa adentro de sí, así es él. ¿Sí? O sea que yo soy lo que pienso. Yo actúo de acuerdo a lo
mentiras. Mentiras que nos hicieron creer de pequeños. Mentiras que se anidaron en nuestra mente. Y que ahora pensamos que somos así. Pensamos que somos cobardes, que somos inútiles, fracasados, que nunca llegaremos a ningún lado, que nunca superaremos ese pecado que nos tiene atados, ese vicio y muchas otras cosas más. Pues la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, somos transformados en la medida que renovamos nuestra manera de pensar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero además de eso, mis hermanos, puede haber vendas que cubren no solamente nuestros pensamientos, puede haber vendas espirituales que cubren nuestros ojos. ¿Alguna vez te has puesto una venda en tus ojos? ¿Alguien se ha puesto? Sí, cuando haces piñata. Ven, dame un trato de eso que ponen a las personas. Pero corre, porque los hermanos se le están yendo ya no aguantan la predicación. Ven, dame otro. Adelante, Frank. Háganse por acá porque estamos saliendo en televisión. Si vamos a salir en YouTube. Ponle la venda a tu esposo. Ponle la venda a tu esposo. Pero con calma, Frank. Para no estás asfixiando, ¿no? La papel de la nariz. Ya. Trata de caminar. Dígale por aquí, derecha, izquierda, dígale. Ya, déjenlo así. ¿Es fácil caminar con una venda en los ojos? No. Pero además dice la Biblia que de repente hay ciegos que llévalo, no te lo quieres llevar, hay ciegos guiando ¿a qué? Sigue, camina, sigue. Pero ¿qué pasa cuando este se convierte a Cristo? Las vendas ¿qué? Se quitaron y entonces hay una generación de ciegos. Pero hay alguien que se convirtió a Cristo, sí, ¿verdad? Guiando. Guiando a un ciego, a alguien que tiene ¿qué? Vendas espirituales. Gracias a los dos. De aquí se van a Hollywood. ¿Verdad, mis hermanos, que es difícil caminar con una venda en los ojos? Ahora, cuando está bien colocada, no se puede ver absolutamente nada. Ya ven, Fran se la puso y hasta asfixiando estaba Felipe, que se la puso hasta acá. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando hay vendas en nuestros ojos espirituales. Esas vendas espirituales impiden la visión espiritual, no nos dejan ver más allá de lo material, no nos dejan ver más allá de nuestras narices, no vemos otra cosa que lo que está delante de nosotros. Entonces nosotros necesitamos la unción. Dice la Biblia, la unción pudre los yugos. La unción, hermano, pudre todo trapo de inmundicia en nosotros.
siempre. Lea conmigo el Salmo 119, versículo 18. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos. ¿Y qué? Y voy a mirar las maravillas de tu ley. Voy a mirar las maravillas de tu ley. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir de este pasaje. La palabra abre, la palabra abrir, habla de descubrir. Tiene la idea de quitar lo que está cubriendo, refiriéndose a los ojos. Lo que el salmista podría estar diciendo es: quita de mis ojos lo que está cubriendo, lo que impide que yo vea y contemple las maravillas de tu ley. Y en otra traducción de las Biblias dice: quita el velo de mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Qué hermoso es leer la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano, es leer la palabra cuando a ti se te ha quitado la ceguera espiritual. Qué maravilloso es mirar las promesas de Dios, es mirar los mandamientos de Dios, es mirar las demandas de Dios. Inmediatamente yo quiero obedecer aquello que su palabra dice. ¿Por qué razón? Porque las vendas han caído. Cuando las vendas no han caído, entonces hasta la misma Biblia utilizo para justificar los malos hábitos, el mal comportamiento, los pecados tan aberrantes que de repente yo estoy practicando. El borracho dice: el Señor inventó el vino que tiene, ¿cierto? El homosexual dice: ah, David y Saúl se amaron. Usted me está escuchando. Y puedo seguir. El brujo dice: ah, Samuel le habló a una pitonisa o a una medium. ¿Por qué razón? Porque hay vendas espirituales que ciegan la vida de la persona. Escúchelo bien. Pero usted ha llegado a una casa donde le estamos quitando las vendas que sus antecesores, que el mismo diablo, que las tinieblas han puesto sobre usted. Usted tiene que ser libre. Las vendas se van a pudrir por causa de la unción, por causa del Espíritu Santo en esta casa moviéndose. Alabados el nombre de Jesús para siempre. Por eso el salmista dice: quita la venda de mis ojos y que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. ¿Saben dónde pasó algo como esto? Después de que el Señor resucitó, y entonces un día se le apareció a uno de sus discípulos. Esa historia tan conocida, que estaban caminando hacia un pueblo llamado Emaús. Lucas 24, 45. Iban platicando acerca de lo que le había pasado al Nazareno, cómo lo habían crucificado, cómo habían muerto, y Jesús resucitado iba a ir por un lado de ellos y los estaba escuchando. Y comenzó a platicar con ellos, y comenzó a hablar con ellos acerca de quién era Él y de lo que había pasado. Y el versículo 45 dice: entonces les abrió ¿qué? El entendimiento. Abrir completamente el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, no podían comprender las Escrituras porque tenían el entendimiento cerrado, porque estaban en esa situación. Ahora, ¿por qué tenían esta necesidad de que se les abriera el entendimiento? Por lo que dice el versículo 16 de Lucas 24, dice que los ojos de ellos estaban velados.
Y comienza el Espíritu Santo a moverse, a tocar y a ministrar. Porque tienen los ojos velados. Porque no están viendo más que lo que está sucediendo desde la perspectiva humana. Pero quien se le han caído las vendas espirituales está viendo a alguien más que está llorando, está viendo a alguien más que está tirado en el piso, está viendo a Dios en acción en la vida de aquella persona que está ahí viviendo, llorando, derramándose en la presencia del Señor, porque las vendas se le han caído de sus ojos. Yo tendría que preguntarte en esta tarde, en esta mañana, todavía que mañana no sé ni qué es. Tendría que preguntarte, ¿eres capaz de comprender las Escrituras? ¿Entiendes lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Entiendes lo que significa ser salvo, ser hijo, ser adoptado, ser redimido, ser perdonados, estar sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿Eres capaz de comprender lo que significa que el Espíritu de Dios, el mismo que hizo los cielos y la tierra, el mismo que descendía sobre profetas y sobre reyes, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, viva dentro de ti? ¿Eres capaz de comprender eso? Parece que no todos. ¿Por qué? Escucha bien. Porque si todo esto que te he mencionado no te hace vivir diferente, escucha, si saber e incluso creer que todo esto no provoque en ti un cambio radical, todo lo que yo te acabo de decir no provoque en ti un cambio radical, tus ojos entonces están velados. Tienes vendas en tu entendimiento, tienes vendas que te oprimen, vives como un religioso, vives cuadrado, vives en una religión, vives en estructuras religiosas. Hace mucho tiempo no pasa nada contigo, no te importa que el Espíritu Santo no se manifieste en tu vida. Hermano, eres un religioso, estás atado por vendas religiosas. ¿Te molesto? Qué bueno. Qué bueno. Necesitas decir lo que el salmista ha dicho: Señor, abre mis ojos, despierta o destapa mis ojos. Señor, quita el velo, lo que está impidiendo que vea y contemple las maravillas de tu ley. Quita de mis ojos todo velo que me está impidiendo comprender, entender lo que Cristo hizo conmigo al morir en aquella cruz, resucitando y ascendiendo a los cielos. Señor, por favor, quítame las vendas que me están oprimiendo. Déjeme terminar con esta palabra. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, al igual que Pablo, al igual que Jonás o que Sansón y otros más, hemos llegado al Señor con muchas vendas espirituales. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero ahora mismo muchos de ustedes o de nosotros estamos como Lázaros, respiramos con vida, sentimos y nos damos un golpe en el pie cuando salimos de la recámara y nos golpeamos con la palma del Señor, qué sé yo, nos sentimos, respiramos, existimos, tenemos vida. Pero ¿cuántas veces estamos atados en nuestra mente, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de tocar y de hacer en la vida? Igual que Lázaro, mis hermanos, necesitamos, porque muchos hemos venido envueltos en vendas de miedo, en vendas de rechazo, de soledad, envueltos en vendas de alcoholismo, envueltos en vendas de... Échale pluma, haga la lista. Otros hemos llegado con vendas de muerte que nos han causado depresión, angustia, amargura. Toda clase de vendas oprimen, destruyen sueños, anhelos, impiden nuestro
brecha ahí. ¿Cómo te libras de las vendas? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Diga conmigo, ¿cómo me libro de las vendas? Ven a Jesús. Juan 19:40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, igual que Lázaro. Jesús lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ven ustedes, Jesús fue atado cuando murió, igual que Lázaro, pero con una diferencia. Dígale conmigo, con una diferencia. Juan 20 del 3 al 7 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Pedro ya estaba más anciano, Juan era más joven. Y llegaron primero al sepulcro y bajándose a mirar, noten ustedes lo que dice el pasaje, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por los lienzos, sino enrollado en otro lugar. Jesús ya no estaba ahí. Las vendas no lo ataron. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Jesús no salió como Lázaro. Jesús salió. Alaba el nombre del Señor. Las vendas no pudieron detenerle. Las vendas de pecado no pudieron con él, sino que venció el pecado. Las vendas de muerte no lo detuvieron, sino que venció la muerte. Solo podemos liberarnos de vendas cuando venimos a Jesús, cuando tenemos un encuentro real y genuino con el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ven a Jesús y serás libre de cualquier venda espiritual. Alábale, glorifícale, exalta al nombre del Señor. Igual que Jesús, un creyente desatado es más fuerte, escuche bien, que un creyente completamente vivo, pero atado. Una iglesia desatada es una iglesia poderosa. ¿Me están escuchando? No es lo mismo estar vivo que estar desatado. Cuando Jesús te desata, te saca fuera del sepulcro a una vida de abundancia, una vida en lo sobrenatural de Él. Cortemos las vendas de miedo, cortemos las vendas de imposible, cortemos todo lo que te paralice espiritualmente hablando. Quizás, mis hermanos, nos encontremos en esta situación, pero rompamos con la indiferencia, rompamos con las vendas de aquello que nos impide ser mejores creyentes, mejores esposos, mejores discípulos, sujetos al líder. Rompamos con todo ese tipo de vendas. Deja de ser un ciego y sométete al líder, sométete a alguien. No seas alguien que anda como flotando en el aire. Sométete al cuerpo de Cristo y tendrás victoria y bendición. Jesús dejó los lienzos, dejó las vendas. Si desatamos a la iglesia, entonces tendremos una iglesia victoriosa. ¿Me están escuchando? Una iglesia que está en los hospitales, una iglesia que está en las empresas, una iglesia que está en los negocios, una iglesia poderosa en el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Eso es lo que a ti te falta. Eso es lo que
nos falta a cada uno de nosotros. Y esta es tu tarde. Hay vendas tal vez que te impiden crecer, pero yo te digo algo: Jesús está aquí para hacerte libre. Jesús está aquí para darte victoria sobre pecados arraigados, sobre pensamientos de mentira, sobre actitudes erróneas, sobre tu temperamento. Libre por completo para bendecir a otros, para bendecir a tu familia, a tus vecinos, a la iglesia. Libre para alcanzar el propósito de Dios. Libre para ser un buen administrador de las bendiciones del Señor. Libre para vivir en ese gozo que el Señor quiere que tú vivas. Deja de subyugar el pecado y comienza en verdad a ser libres. Hay mucha gente que viene a la iglesia y solo subyuga el pecado. Yo les he expuesto esto. Subyugar el pecado es como agarrar una pelota con aire cuando estás en la alberca y meterla debajo del agua. La pelota se mantiene debajo del agua mientras tú le mantengas la mano encima, ¿cierto? Pero inmediatamente que tú le quitas la mano a la pelota, ¿qué va a pasar? La pelota sube hacia arriba. Y hay mucha gente que viene a la iglesia de la misma manera, subyuga su vicio de alcohol, subyuga su vicio de adulterio, subyuga su vicio de, ¿cómo puede ser? Su ego, lo subyuga ahí con su, todo está bien, con su falsedad. Yo estoy bien, no pasa nada. Lo está subyugando solamente. Pero cuando ya no puede más, lo que ella, lo que él realmente es, sale a flote. Entonces te comienza a buscar el líder. Sí, el líder te busca. ¿Qué pasó? Ya no lo viste en la célula. Y tú lo maldices. Tú comienzas a hablar mal de él. ¿Por qué comienzas a hablar mal de él? Porque en realidad tú nunca has tenido un encuentro con Jesús. Porque en realidad lo único que hiciste fue subyugar tu pecado. Y a la primera de cambios, entonces tú volviste a la misma borrachera, con la adulterio, la misma manera de practicarte toda la vida. ¿Sí? Y sabes una cosa, eso trae sus consecuencias. Al final de todo, te vas a quedar solo. Nadie va a querer estar a tu alrededor. ¿Por qué vivir de esa manera? ¿Por qué? Cuando tú puedes ser libre, cuando Jesús nos enseña que las vendas no te detuvieron, es un modelo, es un ejemplo para decir que las vendas no pueden detener a la iglesia. Desatamos a la iglesia y la iglesia se convierte en una iglesia poderosa en el mundo, donde testifica acerca de la verdad del Cristo vivo, del Cristo resucitado. No está ahí, resucitado. Necesitamos una iglesia que hable, necesitamos una iglesia que camine, que diga lo que Cristo ha hecho con él y con ella. ¿Cómo es que